Entonces, pues sí, hay en la perspectiva una petrolización de las finanzas públicas. Este déficit que estábamos hablando y que sí, pues es un poquito preocupante, cuando menos algunos así lo ven. Si te dicen, bueno, te prometemos que vamos a llegar al 0% en el 2017, dices tú, bueno, ok, hay esa perspectiva, es una situación en donde quieres meterle una política anticíclica, le vas a gastar ahorita porque la economía está caída, etcétera, ¿no? Esto es información de Banco de México, está copy-paste de un documento de Banco de México, ¿no? Si quieren empezamos viendo un poquito la tabla de la izquierda. La deuda pública como porcentaje del PIB, pues ahí más o menos se mantiene, muy por debajo de los niveles de Brasil, de Alemania, etcétera, ¿no? Y en términos de balance fiscal como porcentaje del PIB, importante mencionar que aquí no está la inversión de Pemex, ahí viene, balance público sin inversión de Pemex. Está aquí con un déficit por aquí esperado, por ahí ellos hablan de menos de 2, no entendemos cómo, si el financiamiento de 650 nos da un 3.7% del PIB, entonces como es 2, no le entendemos bien a los números, pero eso está, 650 mil millones de pesos, con respecto a un PIB de más o menos 1.35 trillones o 1.350 millones de dólares, a nosotros nos da un 3.7% del PIB. Ahora, aquí está, como pueden ver, que en la perspectiva es llegar a déficit cero en el 2007. Ahora sí, yo me pregunto si en algún momento el gobierno de España o el de Francia o el de Italia o el de Brasil presupuestaron que iban a aumentar el déficit en los siguientes años. Yo jamás he visto un documento en donde digo, bueno, ahorita tengo el 2% del PIB, pero el siguiente año va a tener el 4 y luego va a tener el 5. No, siempre es para abajo, ¿no? Es como los pronósticos de la bolsa mexicana en las casas de bolsa, siempre está para arriba y el diciembre siempre está más arriba del nivel actual, ¿no? Rara vez te dicen de que ya te pasaste, ¿no? Si tú le preguntas al inicio del 2014 cuál es el IPC esperado, te van a decir que está más arriba del nivel actual, ¿no? Y así funciona también con los presupuestos, ¿no? Como si tú vas a hacer vas a pedir un crédito, pues siempre te van a salir los números bien, porque vas a cobrar más pronto y vas a pagar más tarde y te va a sobrar flujo de efectivo, ¿no? Es un truco ahí muy viejo que se utiliza en las proyecciones financieras, ¿no? Y vas a disminuir el días de inventario y te va a sobrar el flujo de efectivo, ¿no? Entonces, pues nada más ¿qué garantía hay de que vamos a llegar a esto? Pues uno puede decir, bueno, es que si en la ley de ingresos así viene, pues ya es una garantía. Pues no, porque le puedes cambiar, como le quitaste a Pemex hace un par de años, quitaste a Pemex de las cuentas y resulta que ahora ya Pemex, la inversión de Pemex ya te dio más holgura, ¿no? Entonces, pues nada más una moción de cautela en cuanto a la perspectiva. Otras consideraciones respecto a la reforma fiscal. Una es si realmente estos cambios del IVA a todo lo que traen va a realmente a generar esa recaudación de los 240 mil millones de pesos, ¿no? Es una duda que muchos analistas traen. Habría que ver cuál es el impacto en el ingreso, en el PIB de esta nueva reforma. Está esperando que la economía crezca 3.9% en el 2014 y sobre esas bases está haciendo también sus cálculos de recaudación. Otra consideración es cuál es el impacto en el sentimiento de los negocios al ampliarse el riesgo de los accionistas en contingencias fiscales. ¿Qué significa? Que ahora ya el accionista no va a arriesgar nada más lo que está metiéndole a una SA, sino que si hay alguna bronca fiscal, pueden ir también contra su patrimonio, ¿no? O contra su ingreso, ¿no? Otro tema es también cuál va a ser el efecto en la economía, es decir, cuál va a ser el impacto en el ingreso de las personas, en su ingreso después de impuestos, en amplios sectores de la población. 16% más en colegiaturas, a lo mejor eso no pasa porque hay demasiada oposición, pero en rentas, 16%, o sea que una persona se levanta el 1 de enero con un 16% de incremento en la renta, pues ¿de dónde? O sea, simplemente matemáticamente no sale, ¿no? 16% en compra de casas, pues ¿cuál va a ser el impacto en el sector inmobiliario? 16% en los intereses de los créditos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto previsible en eso? Pues yo no he visto todavía ningún estudio, ¿no? Al respecto. Obviamente, la parte buena es que se va a aumentar el gasto en infraestructura,
y por ahí habría alguna compensación en términos de crecimiento económico. Pero la apuesta es en el mediano plazo al éxito de la reforma energética. No tan solo que va a aprobarse, sino que la ejecución va a ser excelente y que va a haber una gran atracción de inversión privada. Yo no tengo elementos para poder decir si se va a dar o no se va a dar. Sí me preocupa el contexto internacional, porque Estados Unidos está ahorita en un auge energético, con la producción de petróleo aumentándolo de manera muy importante, de tal manera que ya el petróleo mexicano no es tan relevante para Estados Unidos como lo fue en épocas pasadas. No digo que no lo sea, pero ya no es tan relevante, ¿no? Entonces, esta es una reforma que va a tomar tiempo su ejecución, de aquí a que se pongan de acuerdo en cómo vienen los contratos, cómo le hacemos en esas utilidades compartidas para que no me metas goles, a qué ritmo va a venir eso, no lo sabemos, ¿no? Pero obviamente hubiera sido mucho mejor si esta reforma hubiera salido en el 2009, antes de que Estados Unidos empezara con nuevas tecnologías a producir petróleo de manera muy agresiva ahora, ¿no? Algunas preguntas de reflexión ya para terminar. ¿Qué pasa si no tiene el éxito esperado la reforma energética? No digo que no pase, si no tiene el éxito esperado, ¿no? ¿Qué pasaría con los planes de inversión en infraestructura, que es la gran apuesta del gobierno? Es decir, aparte de la cuestión energética, la gran apuesta es el gasto en infraestructura, ¿no? Y de hecho parecería que, oye, pues hay que sacrificar un poquito a los consumidores, a las personas, que más impuestos, porque lo vamos a mandar por el otro lado a la infraestructura y a los programas de seguridad social, y bueno, pues vamos a ver los beneficios por el otro lado, ¿no? Y si no jala la reforma energética como se está esperando, ¿qué va a pasar con la carga tributaria? Es decir, veríamos más impuestos más adelante, o habría una reducción en el gasto, ¿no? Bueno, son preguntas ahí que se las dejo para que lo comenten ahí internamente. Pasando a otros tópicos, la inflación por lo pronto está contenida, y la verdad pues no vemos con la economía así tan plana, pues no vemos mayor problema de inflación. Obviamente estos tormentas y lluvias van a afectar los precios de agropecuarios, cuánto nadie lo sabe, pero va a pegar en los precios de los agropecuarios, ¿no? Vamos a hablar del peso. Lo primero que tenemos que decir es de que el peso no está sobrevaluado, ¿okay? Acá arriba es sobrevaluación, abajo es subvaluación. De hecho, el peso está ligeramente subvaluado, o sea, barato, si comparamos con la base de 2003. Está calculado con diferenciales de inflación en precios productor entre México y Estados Unidos. Entonces, eso es importante. O sea, no está caro el peso, no está sobrevaluado, no traemos un déficit externo que nos esté poniendo en el precipicio de una nueva crisis financiera, ¿no? Hay que mencionarlo. ¿Ok? Vamos a concluir. La economía de Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, realmente, de verdad estoy asombrado de la flexibilidad que tiene la economía para recuperarse de la crisis financiera más profunda desde la Gran Depresión. Lograron salvar al sistema financiero. Ciertamente en esta recuperación ha estado muy dispareja. El 1% se está llevando casi todas las canicas del crecimiento en el ingreso. La gran masa de población está prácticamente con crecimientos muy bajos en su ingreso, pero no se derrumbó la economía, no se colapsó el sistema financiero. Por otro lado, creemos que en adición a las restricciones de endeudamiento personal, está también el tema de la evolución demográfica, el envejecimiento de la población. Y por otro lado también una mayor participación de grupos minoritarios que, aunque sean muy afines a nosotros y les tengamos un gran afecto, no tienen la misma productividad a nivel agregado, no tienen la misma productividad que los grupos mayoritarios, ¿no? Y eso sí le impone restricciones al crecimiento de mediano, largo plazo. Bien importante va a ser la política monetaria, va a jugar un papel importante. Hasta ahorita, como dice Bernanke, no sabemos cuáles son los costos de largo plazo, pero si no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo, estaríamos peor, ¿no? Entonces, ¿hay riesgos de una equivocación? Sí. ¿Qué hubiera pasado si Larry Summers hubiera entrado? ¿Quién sabe? O de una respuesta inesperada en los mercados, ¿no? Si empiezan a normalizar la política monetaria,
No sabemos qué puede pasar con los mercados o con los agentes económicos. ¿Qué pasa si las tasas de los créditos hipotecarios que pasaron del 3 al 3,5 pasan al 4? ¿Qué pasa con las solicitudes de créditos hipotecarios? No está claro, ¿no? Entonces hay un riesgo ahí de que pueda haber alguna equivocación. México, las exportaciones, y aquí parecemos disco rayado, las exportaciones van a ser el principal motor. Y esto no quiere decir que si yo no exporto, pues entonces no me están diciendo nada. No, hay que ver cómo van las exportaciones porque por ahí viene el empleo. Y los proveedores de los exportadores también contratan gente. Y si esos tienen empleo y tienen mayor derrama económica, pues van a poder tener mayor poder adquisitivo para ir al supermercado, para ir a comprar un aparato electrodoméstico o ir a comprar frutas y verduras o cualquier producto de consumo no duradero, ¿no? Sin embargo, no hay que irnos mucho con la finta de que México es la potencia exportadora y que entonces vamos como un cohete a la luna y nos vamos a ir al primer mundo en una generación, ¿no? O sea, sí estamos exportando mucho, pero en realidad con bajo valor. Y eso limita el efecto transmisor hacia el resto de la economía. ¿Qué pensamos del consumo privado? Pues que si sale la reforma fiscal, con algunos cortes que le puedan hacer, a lo mejor el IVA de colegiaturas no sale, pero sale algunas otras cosas, sí creemos que se va a ver restringido, cuando menos en 2014 y 2015. Y por otro lado vamos a ver un gasto público que ofrece un mayor potencial en el mediano plazo, principalmente en infraestructura, en gasto social. Pemex con menor carga tributaria, evidentemente va a aumentar la inversión. Creemos que el tema de la reforma energética es positivo, pero en todo caso los beneficios se van a ver en la segunda mitad del sexenio. ¿Qué pasa con los extranjeros, con la inversión extranjera? Va a seguir viniendo, la mano de obra barata en México va a continuar, la cercanía con Estados Unidos pues no va a cambiar, va a seguir llegando la inversión extranjera para aprovechar las ventajas competitivas del país. ¿Qué pasa con la inversión nacional? Esto es una conjetura, tal vez podría haber una pausa, ya la está viendo, vimos ahorita los índices de importaciones de bienes de capital, podría hacer una pausa para asimilar bien el nuevo marco fiscal que se pueda aprobar. Y a mediano o largo plazo en el tema de la estabilidad financiera, pues va a tener que ser validada. La estabilidad financiera la va a tener que demostrar cada año el gobierno con su presupuesto, en la ley de ingresos, y la ley de egresos sobre todo, en donde se confirme que seguimos manteniendo la disciplina fiscal. Con eso en mente estamos esperando que Estados Unidos crezca un 1,9 en este año, un 2,5 en el siguiente, un 2,4 por ahí más o menos, que cierre Obama con, como siempre, también allá, también funciona igual. Allá el último año de gobierno también se les ingenian para que crezcan más las economías y después entrar a unas tasas por ahí del 2,4, que es lo que creemos que es el potencial que tiene la economía americana con los cambios demográficos que hemos comentado. La tasa de Fed Funds iría subiendo en el 2015, 2016, irse regularizando conforme va saneando todo el sistema financiero. De México, ¿qué pensamos? Que la economía va a crecer 1,6 en este año, el siguiente un 2,2. La verdad, pues no compramos el 3,9 de la Secretaría de Hacienda, creemos que el mercado interno todavía está golpeado, pero pues 2,2 es mucho mejor que el 1,6, ¿no? O sea, definitivamente es mucho mejor. Con un 2,3 ir mejorando poco a poco, con ese brinco que veíamos en el último año de Obama, seguramente van a brincar las exportaciones manufactureras, ya con las plantas que han estado ahorita en construcción, automotrices y de otros giros, ya listas para operar. Por ahí nos vamos a ir vía exportaciones para el último bienio, el sexenio, creciendo a 3,2 y un cierre por ahí a niveles del 4%. ¿no? Ciertamente, si sí se les da ese auge energético que están ahí tratando de armar, pues excelente. A lo mejor nos estamos quedando cortos en la visión de la segunda mitad del sexenio, ¿no? Por el lado de la inflación, pues sí traemos por allá el próximo año algunos efectos que no los podemos cuantificar porque no sabemos qué es lo que se va a acordar, pero sí creemos que va a haber algún efecto en la inflación anual. Después no le vemos problemas de demanda para cerrar el final del sexenio
con un poquito de menor disciplina fiscal, tal vez por ahí con tasas del 4, 4.2 y más que disciplina fiscal también con mayor crecimiento económico. ¿Qué pensamos del tipo de cambio? Que vamos a andar con un cierre por el 13.4 y aquí bien importante, política monetaria más suave de parte del Banco de México y política expansionista fiscal que está planteando un incremento en el déficit, ¿no? Eso te da de entrada pues cierta debilidad en tu moneda, ¿no? No creemos que va a haber una crisis porque el peso no está caro y tampoco traemos un problema de déficit externo, ¿no? Entonces estamos esperando que sí nos suba de 2013 a 2014, 2015, 2016, con el auge exportador tal vez se nos frena un poquito el tipo de cambio. Desde a fines de sexenio vamos a ver con esto que estamos viendo aquí, con mucho mayor dinamismo la demanda interna, vamos a ver un tipo de cambio un poquito más flojo, ¿no? Pues básicamente esto es lo que queríamos comentar con ustedes. Y quedamos aquí por el chat para recibir sus comentarios o sus dudas. Vamos a ver si funciona este asunto del chat aquí en esta nueva plataforma. La primera vez que la utilizamos. Pero ¿cómo escribimos? ¿Cómo puedo escribir? Sí, bueno, pues de acuerdo, no se ve de dónde el ingreso petrolero adicional. Realmente, viendo la perspectiva de mediano plazo, Jesús, se ve más que nada que está ya más hacia el 2016, 2017 el crecimiento de los ingresos petroleros, pero ciertamente sí se me hace, pues no imposible, pero se me hace una meta ambiciosa, ¿no? Es muy difícil poder evaluar ahorita una reforma que todavía no se aprueba, decir que va a haber ese tipo de éxito, ¿no? Luis Galina comenta, ¿por qué se visualiza un tipo de cambio hasta el final de 13.40? Supongo que la pregunta, Luis, es porque se te hace tal vez un poquito elevado. Bueno, es por lo que comentaba, ¿no? Banco de México recortó la tasa, el mercado está esperando que la vuelva a recortar, y por otro lado, Hacienda está presentando un déficit público, y eso sí te cambia vamos a decir, la fortaleza financiera. No estoy diciendo que estemos al borde del precipicio, nada por el estilo, pero es diferente traer tasas más arriba que más abajo y menor déficit que mayor déficit, ¿no? Entonces, una política monetaria más suave con una política fiscal deficitaria sí te debilita el tipo de cambio, ¿no? Sí, aquí Daniel Benvenuto dice, si el PIB de Estados Unidos se proyecta en 2,4%, el PIB de México no debería estar en 3,5%, ya que la correlación es 0.8 entre ambos, ¿no? Sí, efectivamente, históricamente se ha visto esa correlación, sin embargo, el mercado interno, vaya, el consumo privado más bien, ¿no? Anda por ahí del orden del 60 y tantos %, los salarios no están creciendo, el empleo está creciendo bajo, el valor de las exportaciones viene también a la baja y estamos ante un incremento en la carga tributaria, ¿no? Entonces, por ello creemos que le va a tomar tiempo a la economía, al sector interno, ¿no? A la demanda privada, poder retomar el crecimiento.
De hecho, bueno, Estados Unidos creció al 2,5 en el segundo trimestre, mientras México cayó 2,9. Se conjugó con que el gasto público lo frenaron, lo que queramos pensar, pero no siempre esas correlaciones se mantienen, ¿no? El euro, ¿cómo terminaría el año 2013 y 2014? La verdad es que sí nos ha sorprendido la fortaleza del euro. El mercado estaba descontando que la Reserva Federal iba a empezar ya el recorte del programa de compra de bonos, y luego resultó que no. Hubo muchas críticas de los banqueros centrales en la reunión del G20, entre ellos el Carsten, donde dijo, bueno, ya digan qué es lo que van a hacer, y lo mismo el de Indonesia y el de Brasil y el de China. Oye, pues no te va a pasar la mano, abusado con lo que van a hacer, ¿no? Como que eso pesó un poquito en la decisión, y finalmente pues ahí sale el statement de la Fed, y luego Bernanke en la conferencia de prensa, donde el mensaje es: vamos a tratar de mantener las tasas bajas el más tiempo posible, ¿no? Y eso pues le ha dado cierta fortaleza al euro, que además viene Europa mejorando de manera gradual, moderada, los indicadores económicos, ¿no? Entonces estaríamos viendo tal vez vamos a tener que corregir a la alza la cotización del euro, y a lo mejor lo vamos a andar viendo entre un 1.30 y un 1.42 en ese periodo que estás ahí preguntando, para 2013 y 2014. ¿Cuándo empezaríamos a ver que el euro se empieza a debilitar? Cuando la Reserva Federal empiece a cambiar su posición monetaria, ¿no? Si al entrar en enero el sustituto de Bernanke le empieza a recortar, o desde antes le empieza a recortar, ahí vamos a ver que el euro se empieza a frenar, ¿no? Yo creo que aquí más importante que un mero pronóstico es entender cuáles son las variables que le afectan, y aquí la política monetaria de Estados Unidos es fundamental, de la Reserva Federal. Por ahí Jesús González dice: regresando al ingreso petrolero, lo que sí veo es inversión en el sector petrolero, sobre todo extranjera. Ya hoy hay empresas que se están apuntando para invertir en exploración y producción. Así es, o sea, va a haber ahí sin duda inversión, y qué bueno, ¿no? Y inclusive Pemex pues va a tener mayor capacidad para poder invertir con menor carga tributaria. Lo que nos queda la duda es si vamos a ver suficiente inversión como para aumentar los ingresos petroleros en lo que se está pronosticando, ¿no? Aquí, aquí ya parece que ya le puedo. El crecimiento de Europa, pregunta Juan Vargas, pues va a seguir a tasas modestas desde nuestro punto de vista. Todavía hay problemas en los sectores inmobiliarios en algunos países. El euro fuerte no favorece las exportaciones. Ya no estamos en la época de la época de ahora de la globalización, en donde el comercio exterior crecía de manera muy acelerada, ¿no? Sí se está recuperando, estábamos viendo por ahí los precios de los fletes marítimos, pero no vamos a ver esa misma sensibilidad del comercio a las tasas de crecimiento, por decir, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí creemos que se va a beneficiar Europa, eso le va a dar un poquito de más piso a la actividad económica, pero con un crecimiento modesto, tal vez hablar del orden del 1% para toda la zona euro en lo que viene el siguiente trimestre, y hablando del 2014, a lo mejor lo vemos por ahí entre el 1,2 y el 1,5%. Sí, por ahí Jesús González dice, de las dos cosas, ¿no? Aparentemente no puedo hacer que todos vean las preguntas, lo voy a leer. Dice: hay que agregar en la fórmula de los próximos años el efecto de la posible reforma migratoria en Estados Unidos. Me refiero a la militarización de la frontera, que es una condición para pasarla, ¿no? Sí, yo creo que hay algunos la ven esto de la reforma migratoria como algo positivo, porque les daría un estatus legal más claro, y eso permitiría las transacciones económicas pues de los millones de personas que están allá de manera clandestina, les permitiría tramitar un crédito con más facilidad, etcétera, ¿no?
¿Cómo se visualizan los commodities, cobre, aluminio, acero? Pues va a depender mucho de qué pasa con la demanda global. Ahorita Estados Unidos va bien, como vimos ya el cobre, hubo tocó piso el cobre, ¿no? Sobre los niveles que habíamos visto en el 2011, se empieza a recuperar. Va a depender mucho de lo que pase en China, que es un gran importador de materias primas. ¿Cómo se ve China? Tal vez sería la pregunta. Pues hay dudas, ¿no? Hay dudas si realmente toda la problemática que trae el sector financiero no va a frenar el crecimiento de la economía. Entonces, creo que es un poquito prematuro darle ya el banderazo de alza a los precios de las materias primas. No, creemos que el downside está ya acotado con la información que está sobre la mesa, pero no está claro que estén ya listos para iniciar un repunte importante, ¿no? Gracias, nos están diciendo que la transmisión de voz y datos fue clara. Parece que tiene la ventaja esta plataforma de que es más rápido, más ágil el pasar de una página a otra. A ver, vamos a ver si es cierto que jala. Me dicen ustedes si están viendo o no lo que voy a poner aquí en pantalla. Aquí tenemos el tipo de cambio. No sé cómo mover esto de aquí. No, que no le mueva, me están diciendo. Ok. Aquí está el tipo de cambio. Digo, porque yo sé que el tipo de cambio es una variable importante. Aquí está el tipo de cambio. Pues rebotando con algunas señales técnicas de alza para el tipo de cambio. Y si le damos un poquito más de plazo, pues ahí estaría volviendo a romper un poquito ese canal de baja. Hoy está en 13.17 según aquí el Reuters, ¿no? Y por otro lado, voy a pasar al euro porque creo que por ahí algunos de ustedes el euro es importante. No me acuerdo dónde está. Aquí está el euro, ¿no? Donde cuando Bernanke sale y dice no le vamos a aflojar, vamos a mantener las tasas bajas, ahí es donde se da el brinco el euro, ¿no? Entonces, bien importante la política monetaria de Estados Unidos. Bueno, y por último, pues ya que andamos en esto, aquí tenemos las bolsas, el Dow a la baja, con señales de baja en el MACD, ¿no? Y la bolsa mexicana también no pudo salirse aquí de este canal de baja, no pudo romperlo, y ahorita sigue abajo el promedio móvil de 200 días, el día de hoy pues sigue con una tendencia de baja, ¿no? Bueno, voy a regresar porque era nomás comentar un poquito sobre este tema, a ver si puedo. Sí, de acuerdo, Jesús, hay que estar muy atentos a los impactos de la reforma fiscal, definitivamente. Por cierto, tenemos por ahí programada una plática para el próximo viernes de un fiscalista de Deloitte y del director legal también. Creo que va a ser muy importante la plática, sobre todo para ver los impactos en los administradores, en los accionistas de las empresas, que creo que es un tema también que no se le ha dado mucha importancia, pero que vale la pena que todo el mundo estemos conscientes de los impactos también que en un momento dado pudiera traer la reforma fiscal en esos aspectos, ¿no? De nada, Luis, saludos también.
No sé si hay más dudas, algunas dudas, algún comentario adicional. Sí, seguro, Jesús, saludos también.